El que es parlarà avui és sobre la llei d'amnistia, maniobres dels tribunals espanyols. Pues Gonzalo, cuando quieras. Ok. Buenas tardes. Me toca hablar de amnistía. Yo creo que la última referencia a la amnistía se produjo esta semana con la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona amnistiando a casi toda la gente que provenía del Juzgado de Instrucción 13. Pero a veces se nos olvidan cosas, se nos olvida de dónde viene esta ley. Esta ley viene de los acuerdos de Bruselas. Y esta ley viene de la negativa de muchos de ponerse firmes para conseguir que esta ley tuviera la forma que tiene hoy. Y esta ley viene de una voluntad de solucionar la parte judicial de un conflicto que siempre debió mantenerse el ámbito de lo político. Se trató con esta ley de que el conflicto se desjudicializase y miren por dónde la promulgación de la ley lo que está es generándole al Estado español la siguiente judicialización de conflictos políticos. Más allá de lo que cada uno de nosotros pueda pensar del caso Santos, es evidente que esta es una respuesta que tiene que ver con cosas que ellos han hecho mal, sin duda, les ampara la presunción de inocencia y aquí hay que llegar hasta el final, pero también tiene que ver todo lo que está pasando con una guerra política a nivel judicial. Lo que estamos viendo en el Tribunal Constitucional por parte de 3 jueces muy específicos que están tratando de impedir el debate, la deliberación del recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular, es inaudito. Y les voy a explicar por qué es inaudito. En primer lugar, porque ellos presentaron un escrito interno del Tribunal Constitucional y se permitieron filtrarlo. Eso conllevó otro hecho inaudito, que la ponencia que está sometiéndose a debate también se haya filtrado. Es decir, nosotros conocemos sobre qué están debatiendo los jueces de sus escritos. Yo nunca en mi ejercicio profesional había vivido eso. Pero es más, el día 15 de julio tenemos una vista de cuestiones prejudiciales ante el TJUE en Luxemburgo y por primera vez en todos los años que llevo trabajando en el TJUE, que son más años de los que llevo defendiendo al presidente Puigdemont, nunca me habían notificado una providencia en que me advirtiesen del deber de secreto, de los escritos procesales y de las comunicaciones con el tribunal. Esta vez sí venía esa advertencia. Claro, ¿por qué viene esa advertencia? Porque entre las partes está un partido político y una asociación más que política como Sociedad Civil Catalana. Y miren por dónde. Se filtró un escrito procesal el otro día a un medio concreto que lo publica en portada el día que se inician los debates en el Tribunal Constitucional. Acto seguido de aparecer la noticia, esos 3 concretos magistrados presentan un escrito ante el Tribunal Constitucional pidiendo la suspensión de la deliberación mientras resuelve el TJUE en base a lo que dice el escrito de la Comisión Europea, que es el que han filtrado. Blanco y en botella, o más claro que el agua. Es evidente que esto era una maniobra. Yo no la había visto nunca y creo que los miembros del TJUE tampoco. Nosotros nos hemos limitado a presentar un escrito de queja al TJUE aportando la noticia que contiene párrafos literales del escrito de la Comisión Europea e incluso fotografías del escrito. Es decir, no cabe duda de dónde viene la información. Ahora la cuestión es quién lo filtró.
Sospechosos hay varios. Desde el abogado de la Comisión Europea, un señor de Valladolid, de pulserita en la muñeca, hasta alguna de las partes procesales. Es evidente que quedamos descartados las defensas de todos los encausados, porque el escrito, si bien no tiene ningún valor jurídico, tampoco nos gusta. Veremos qué hace el TJUE, pero sí ya hemos visto cómo han quedado retratados, iba a decir retrasados, pero sí, retratados los retrasados que filtraron el escrito. Y ahora vuelvo atrás. La ley de amnistía ha sido criticada en algunos extremos porque se ha amnistiado policías. Quien más se empeñó en que estuvieran incluidos los policías en la ley fui yo. Porque si no, esa ley no pasaba ni el filtro constitucional ni el filtro europeo. Porque una amnistía tiene que borrar todo. Porque si no borra todo, hay una parte del conflicto que se perpetúa y además se produce una vulneración de derechos fundamentales para esa parte, como es el derecho a la igualdad ante la ley en caso de una situación igual. Toda amnistía que no sea una autoamnistía es aplicable al conjunto de los que debaten. Esto, en algunas de las partes negociadoras de la ley, no lo entendían. Y no lo entendían porque ni saben de política ni saben de derecho. Esa es la auténtica realidad. Es más, no hay un cuestionamiento al respecto. Pero ahora les voy a decir una cosa. Cuando participamos en la negociación y redacción de la ley, los únicos que creo que sabíamos que esto iba a terminar en el TJUE eran los diputados de Junts per Catalunya. Y por eso está esa norma ahí. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que íbamos a ir al TJUE y que iban a alegar que era una autoamnistía. Si fuese una autoamnistía, estarían incluidos en la amnistía los diputados del Congreso español, incluyendo los miembros del gobierno de Sánchez. Ellos van a necesitar otra amnistía u otros indultos, pero eso ya es una historia posterior. Ahora, en esta ley no hay nadie amnistiado que haya participado en la aprobación de la ley. Y hay gente amnistiada de ambos lados. Los números son claros. Y eso nos da una tranquilidad de cara a los alegatos del TJUE que van mucho más allá de eso. La Comisión Europea, por mano o pulserita española del abogado que la representaba hasta este lunes, porque le han cambiado de posición, alegó, y vuelvo atrás, que esto era una autoamnistía, que es un término que no está incluido en el derecho de la Unión, pero sí en el discurso de Vox. Los escritos jurídicos o son jurídicos o son mítines políticos, y el TJUE no está para mítines políticos, el TJUE está para cuestiones técnicas. La vista del día 15 va a ser complicada, entre otras cosas, porque somos muchas partes. Y había una voluntad de algunas partes de alargar el debate europeo de forma tal que tardase un año o un año y medio más en resolverse. ¿Por qué pasa esto? Porque tribunales españoles han enviado 4 perjudiciales. Existen 4 procedimientos prejudiciales: el del Tribunal de Cuentas, el del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el de la Audiencia Nacional, del que ha hablado Pep hace un momento, y uno de otro juzgado, cada uno por temas distintos. Tribunal de Cuentas, delito de malversación, delito de terrorismo y delito de desobediencia, los 4 grandes bloques que contempla la ley. El TJUE nos pidió a las partes que dijésemos si iba a haber vista oral, si queríamos vista oral. Casi nadie quiso vista oral. Nosotros pedimos vista oral. Primero,
porque estamos muy tranquilos de lo que se puede hacer ahí, y segundo, porque queríamos plantear otra cosa, y es la acumulación de los 4 procedimientos en uno. Y eso tiene que ver con que en lugar de que hayan 4 vistas cuando sea y 4 sentencias cuando sea, el Tribunal de Justicia resuelva en una sentencia todas las posibles dudas interpretativas que existan en relación al derecho europeo sobre la ley de amnistía. Con eso, cuando se dicte esta sentencia, el debate europeo queda zanjado. Lo otro era perpetuar en el tiempo un debate de manera constante, un debate que es absurdo, porque nosotros nos tomamos la molestia de que la ley fuese una ley europea. ¿Cuál va a ser la agenda de esto? Día 15, vista de prejudiciales, el abogado general presentará sus conclusiones, yo calculo que a finales de agosto, primeros de septiembre, y la sentencia se dictará bien en la última parte de octubre, bien a lo largo de noviembre, pero creo no equivocarme si digo que de aquí a finales de noviembre el debate europeo queda zanjado. Y hay una cosa más. Con esta estrategia nuestra de juntar, de acumular todos los asuntos, impedimos que el Tribunal Supremo vuelva a politizar el TJUE con una nueva prejudicial una vez que salga la sentencia del Constitucional, que es algo que yo creo que muchos han escuchado, de que el Supremo va a enviar una prejudicial después de la sentencia. ¿Por qué lo impedimos? Porque el TJUE nunca admite a trámite prejudiciales sobre cosas que son claras o cosas que ya están aclaradas. El Supremo se le cierra la puerta del TJUE. Ahora bien, en el plano estatal, el día 24, el Tribunal Constitucional ha dicho que el 24 de junio, si España sigue existiendo para esa fecha y no se han matado entre ellos, va a dictar una sentencia referida al primer tema de la ley de amnistía, que es el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular y por algunas comunidades autónomas. Esa sentencia, en términos específicos de persona, no afecta a nadie. No afecta a nadie. En términos de la ley, sí. Lo que establecerá, si se cumple lo que dice la ponencia que hemos podido tener acceso, es que la ley es constitucional. Y ponen salvedades en 3 puntos muy menores, que además fueron objeto de discusión, pero nunca nos hacen caso. O sea, los 3 puntos que el Constitucional está diciendo que tenían que estar redactados de otra forma, fueron los mismos 3 puntos que los genios del derecho de los otros partidos pues no supieron entender o no quisieron entender o los dejaron ahí como trampas en el camino. Pero eso tampoco afecta. Después de eso, el Constitucional va a resolver las cuestiones de inconstitucionalidad que ha planteado el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y lo va a resolver diciendo, a la pregunta 1 ya contesté en el párrafo tal de la sentencia 24 de junio. A la pregunta 2 en el párrafo tal. Muy sencillo, muy rápido. Y después de eso, y ahí no sabemos las fechas, resolverán los recursos de amparo de los condenados. Y eso sí afecta individualmente a cada persona. Ahora bien, sí hay una relevancia de la sentencia que declare constitucional la ley de amnistía, porque si la declara constitucional, cuando lleguemos al constitucional, valga la redundancia, con los recursos de amparo de los exiliados, estaremos en condiciones de pedir medidas cautelares como es el levantamiento de la orden de detención e ingreso en prisión del presidente, de Toni Comín y de Lluís Puig. Sería muy anómalo que un tribunal diga la ley es constitucional, todos los juzgados y tribunales tienen obligación de aplicar la ley vigente, como dice la ponencia que hemos tenido conocimiento en su página 158,
y después diga, pero yo no la voy a cumplir ni voy a dar medidas cautelares. Eso sería raro, sería extraño e incluso ya nos situaría en otro escenario. Por lo tanto, ese es un poco el escenario que hay en términos de tiempo y de lo que se está debatiendo. Yo sé que existe alguna preocupación en alguna gente a la vista de lo que está pasando en el Reino de España sobre si eso puede afectar al debate en el Tribunal Constitucional. La respuesta es no puede afectar. Y no puede afectar, entre otras cosas, porque, por extraño que parezca, nosotros ya conocemos el texto que están debatiendo los jueces. Y ese texto podrá variar un poco, a más, a menos, pero ese es el marco de discusión y lo van a resolver el día 24 con independencia de lo que políticamente esté sucediendo en España. Y bueno, es un recorrido que yo sé que es largo, es complejo, pero es el que tocaba hacer, no queda otra. No quedaba otra, y fíjense por dónde, si el precio ha sido caro, que yo creo que más de alguno que va de guapo por la vida hoy se debe estar arrepintiendo de haber firmado los acuerdos de Bruselas. No porque no hayan hecho lo que dicen que han hecho, que no sé si lo han hecho, sino porque lo que desata toda la ira ha sido esto. Ha sido esto y eso, pues está ahí. Eso es un éxito del independentismo, un éxito que muchas veces no se reconoce porque no se comprende el daño que ha hecho a la unidad de España el que se haya aprobado y promulgado una ley de amnistía pensada como instrumento de resolución de conflictos. Ahora bien, yo creo, Santi, si te parece, que abrimos turno de preguntas y que la gente seguramente tiene dudas de todo tipo. Santi dijo que las íbamos a limitar. Yo en realidad, si alguna cosa no la sé, no la voy a contestar. Pero lo que sí voy a pedir, y mi mujer y yo estamos haciendo grandes esfuerzos, aunque no se note, pediría que las preguntas sean todas en catalán, porque es la única forma en que aprendamos, ¿no? Bueno, el reglamento de procedimiento del Tribunal de Justicia dice que el tribunal, de oficio o a instancia de alguna de las partes, en cualquier momento las puede acumular. No han tomado la decisión sobre la acumulación, pero han tomado la decisión de que todas las vistas se van a celebrar el mismo día, de forma consecutiva y en la misma sala, en la gran sala, con el mismo panel de jueces y el mismo abogado general. Es decir, en mi experiencia lo que están marcando es, vamos a escuchar si todo esto tiene un sentido lógico y común, y a partir de ahí pues diremos si lo acumulamos o no. Ahora, yo voy a decirle una cosa. 3 jueces del Constitucional presentaron un escrito al Constitucional hace ya un mes y medio diciendo que tenían la obligación de suspender el procedimiento y esperar al TJUE. Esta semana lo han vuelto a insistir. Pero ellos filtraron ese escrito y de ese escrito saqué los argumentos para la acumulación, porque en realidad explicaban tan bien cómo estaba conectada una cosa con la otra que dije, ¿para qué lo voy a redactar yo? Lo cité entre comillas y digo, esto dicen estos payasos. O sea, es que era de lógica, era tan lógico lo que ellos decían, solo que mal aplicado. Y por eso nosotros creemos que se va a hacer, al final se va a hacer una resolución de acumulación muy breve y va a haber una única sentencia en los 4 asuntos, ¿no? El Tribunal Constitucional sí tiene medidas al respecto. De hecho, todas las acusaciones de delito de desobediencia en contra de las autoridades catalanas relacionadas con el 1 de octubre es por desobedecer el requerimiento de acatamiento por parte del Tribunal Constitucional
y varios de ellos han sido condenados por desobediencia. Es decir, el Tribunal Supremo puede incurrir en un delito de desobediencia, porque el Tribunal Constitucional no solo tiene que dictar su sentencia, llegado el caso tendrá que exigir su cumplimiento. Ahora, en España hemos visto menos elefantes voladores de todo, ¿vale? Por lo tanto, puede pasar de todo, pero nosotros siempre partimos de la base de lo que dice la ley y los mecanismos que tenemos para defendernos de eso. Pero insisto, puede pasar de todo y sobre todo por una razón, porque no hay voluntad de regeneración democrática. Si hubiera voluntad de regeneración democrática, los cambios necesarios para democratizar el Estado español ya estarían aprobados, ya estarían en marcha. Ahora, eso es un tema que a mí me excede, pero nosotros sí tenemos previsto escenarios como el que tú planteas, ¿no? A ver, una ley de amnistía no hace desaparecer los hechos, lo que hace es desaparecer la responsabilidad penal por los hechos, ¿vale? O sea, dicho a bote pronto, no quiere decir que una conducta pase a estar permitida, pero tampoco conozco ningún proceso de independencia que se haga en base a conductas permitidas. O sea, es que el primer acto de independencia es la desobediencia. O sea, ustedes se imaginan Gandhi pidiéndole, y voy a seguir el mismo ejemplo, a Mountbatten, ¿podemos protestar? Oiga, ¿a usted le parece mal de que nos independicemos? Que estas cosas no se preguntan, se hacen. Además, personalmente creo que la consulta ya se hizo y el resultado ya está. A ver, en estos momentos yo diría que España no es homologable con una democracia europea. A partir de ahí, pues podemos analizar organismo por organismo. Insisto, en España lo único que no hemos visto son elefantes voladores y todas las mañanas miro por si acaso, ¿vale? Dicho lo cual, el sistema, la estructura del sistema permite que se llegue a un tribunal como el Constitucional español, no siempre con los conocimientos y la capacidad técnica para estar sentado en ese sitio y resolver estos temas. Jamás he visto que se cuestione la idoneidad de un juez del Tribunal Constitucional alemán. Y sin embargo, yo tengo serias dudas sobre algunos que han ocupado cargo en el Tribunal Constitucional español, porque, insisto, el problema es de homologación estatal, que se ve reflejado en el Tribunal Constitucional, pero también en el Supremo, pero también en algunos TSJ. En España hace falta una reforma, después asumible perfectamente por Cataluña, en la cual el Poder Judicial sea un poder en formación continua, en evaluación continua. Es decir, que cuando una persona llegue a un cargo, todos sepamos que es porque los puntos que ha ido acumulando a su carrera son más que el siguiente de la lista. Y aquí, de repente, vemos que llega a un cargo una persona que está en un escalafón que nadie sabe cómo se conforma, pero en lugar 300, antes que uno que esté en el octavo. Bueno, yo no soy de letras, pero hasta ese control de números, yo soy de letras, pero, hombre, del octavo al 300 y pico, me da la sensación que se han saltado algunos. Pero, sin embargo, tampoco tenemos claro cómo se conforman esos estándares y esos puntajes, esos baremos, porque no se corresponden con formación. Hay sistemas, y yo soy partidario del sistema alemán, en que llegar a juez ya cuesta, conseguir la titularidad cuesta más, y ascender cuesta no favores, sino estudio
capacidad de formación permanente y sobre todo ir aprobando etapas y exámenes y evaluación por órganos independientes. Y eso, en el sistema federal alemán, por ejemplo, se hace por Estado federal, lo que sería en España por comunidad autónoma. Bueno, aquí no se podría presidir el TSJ de Cataluña sin tener una acabada formación en catalán, en derecho catalán, en derecho estatal y en derecho europeo. Pero eso sería evaluado a lo largo de todo el tiempo. Eso es algo que aquí falta y evidentemente también le falta al Estado español, ¿no? Bueno, yo leo mucha prensa europea e internacional y hoy yo creo que quedaba bastante claro que Europa miraba con desasosiego, con preocupación y con incredulidad lo que está pasando aquí. Pero llevan muchos años mirándolo así. Cuando el presidente Puigdemont es detenido en Alemania, el presentador de la televisión no sabía ni cómo pronunciar su nombre. Al mes, yo iba caminando con el presidente por Berlín y se acercaban alemanes a pedirle selfies al presidente. ¿Por qué? Porque su detención allí internacionalizó el tema y permitió que se dieran cuenta de que esto, aparte de un país, un Estado con sol, era un Estado con graves problemas estructurales que no había logrado superar 40 años de dictadura. Porque hay gente que se siente mejor viviendo en blanco y negro. Y eso está muy anclado en las estructuras de poder en el Estado español. Bueno, lo del día 8 de agosto, yo creo que una vez más el presidente hizo lo que tenía que hacer. No se le entendió por parte de muchos, su acta como diputado está en vigor, el Tribunal Constitucional, a petición de Vox. Yo creo que no. O sea, es más, vimos que tenía otra vertiente aparte de la política. Si no se dedica a la política, se podía dedicar a la magia. O sea, yo creo que, si tú me preguntas legalmente, no. En Europa se entendió mucho más rápido que en España e incluso que en Cataluña en qué consistió el acto del 8 de agosto. Yo no creo que tenga repercusiones negativas, de haberlas tenido, las hubiese tenido en ese momento, y creo que lo que demostró es que él va a ir hasta el final en todo esto. No. Es decir, la respuesta corta es esa. La respuesta larga es, a ver, una de las cosas que demuestran que no existe una voluntad de regeneración democrática es que no existe la más mínima voluntad de modificar el sistema de exigencia de responsabilidades penales, civiles y administrativas a los jueces. Es el único poder del Estado que se enjuicia a sí mismo y que solo rinde cuentas ante sí mismo. Bueno, eso no es muy democrático ni da muchas garantías, es decir, todos los demás poderes del Estado son supervisados o están condicionados por otro, exceptuando este. Y claro, un juez europeo no puede meter preso a un juez español por prevaricación, no. Esta es una pregunta que tiene trampa. La respuesta también la va a tener. El presidente ya regresó a Cataluña. Vino el 8 de agosto y nada impide que vuelva a venir. Ahora, creo que dentro de un proyecto político independentista como el que él tiene planteado, él tiene que venir como culminación de una estrategia política. Eso no depende de su abogado, sino de la estrategia política que él ha diseñado. Si tú me preguntas, ¿cuándo puede venir el presidente con riesgo cero?
Mira, el Estado español es muy loco, está muy loco. Y en España hay mucha gente loca, es decir, riesgo cero desde el punto de vista de seguridad creo que no va a haber nunca, desde el punto de vista jurídico estamos trabajando en ello, pero pasan cosas a veces que escapan a nuestro control. ¿Y qué quiero decir con ello? Si el 1 de octubre se celebrase ahora, fíjate, si el referéndum del 1 de octubre se celebrase la próxima semana, el Estado español no sería capaz de reaccionar, porque se están matando entre ellos, dentro de una trinchera se están disparando ellos, que es lo mismo que ha pasado los últimos años en la trinchera del independentismo, entre autonomistas e independentistas en la misma trinchera disparándose. Ahora, probablemente el mayor éxito del independentismo consiste en lo que dije al comienzo de esta intervención. Consiste en la promulgación de la ley de amnistía que ha generado, y pongo comillas porque en España hablar de eso son palabras mayores, una suerte de guerra civil política entre nacionalistas españoles de izquierda y nacionalistas españoles de derecha, porque todos son nacionalistas. Unos se llaman constitucionalistas y los otros se llaman jacobinos. En el fondo es lo mismo, ¿vale? Porque promueven lo mismo. Ahora, creo que ante la desunión dentro del Estado español lo que correspondería es la unión dentro del independentismo. Pero puede que 7 años después del proceso, casi 8, ya tengamos claros los números del independentismo. Porque si a la cifra global le restamos el autonomismo, tal vez estamos en el independentismo. Es decir, había gente independentista que hoy son influencers del Partido Socialista con escaño de diputado por un partido que se presenta como republicano e independentista. O sea, son cosas un poco locas. Bueno, ese hay que restarlo de las cifras del independentismo. Ya sabemos para quién trabaja, ya sabemos dónde está. Dicho lo cual, pues yo creo que lo que hay que hacer es trabajar sobre la base de la unidad y sobre todo con las ideas claras. Las cosas no salen gratis. Los procesos de independencia no son indoloros, ni son rápidos, pero hay que seguir haciendo las cosas, si no, no se consigue. Es decir, sentado en el porche de casa, no vais a ver llegar un sobre que os diga ya no sois españoles. Eso no va a pasar. Eso se consigue de otra forma. Se consigue en la movilización, se consigue en no caer en el desánimo, porque ha habido una estrategia de desmovilización del independentismo. No es que el independentismo esté desinflado, es que os han ido pinchando por todos lados para tratar de desinflaros. Y eso es una realidad, y eso es una estrategia. ¿Y sabes por qué han podido? Porque no os habéis mantenido firmes. Esa es una realidad y es culpa de todos nosotros, yo me incluyo. Pero esta culpa no se la echemos a los políticos. Esta culpa es de que si los políticos nos están tratando de desmovilizar, hay que superar a los políticos. Así de simple. Es que son cosas de pura lógica. Gandhi iba delante de los manifestantes, pero si se hubiese quedado parado, los manifestantes hubiesen seguido. Y aquí hay gente que no se ha quedado parada y que está dando la cara todos los días a riesgo de que se la apartan. Míriam Noguera es un ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia, pero esa es la verdad. Esa es la pregunta. Vale. En primer lugar te voy a contestar. En primer lugar, si jamás lo van a permitir, estamos perdiendo el tiempo esta tarde y tú también. En segundo lugar, se ha
se ha ganado el derecho a que te dirijas a él como presidente Puigdemont. Y a mí, que vengo de un país de tradición republicana, hasta aquellos presidentes que no me han gustado, siempre me he dirigido a ellos como presidente. Y eso es una cosa que hay que aprender si uno quiere tener una república. A ver, por una parte mejor que la vuestra porque no soy español. Por otra parte, no tengo uno. He tenido 7 causas penales en estos últimos 7 años y medio por defender al presidente Puigdemont y por decir lo que pienso. El juicio oral que se siguió contra mí en la tercera de las causas que he tenido ha quedado visto para sentencia en marzo. Yo pienso que el juicio desde el punto de vista jurídico penal probatorio quedó muy bien, salí contento del juicio, veremos qué dice la sentencia. Es decir, soy consciente de los riesgos que se corren, pero fíjate por dónde, la última causa penal que me la abrieron el día 23 de julio de 2023. Un día domingo de elecciones, con un atestado policial presentado el día 21 de julio del 23 por Comisaría General de Información a las órdenes del señor Marlaska. Y lo que fue una causa absolutamente prospectiva en contra mía y en contra de mi mujer, se ha dictado auto de sobreseimiento hace un mes atrás y estamos esperando ver si la Fiscalía lo va a recurrir. Esa causa son las cloacas del Partido Socialista Obrero Español. La causa del 19 también, la causa del 20 también, la causa del 20 también, la causa del 22 también. Porque una de dos, o yo solo me dedico a delinquir, o los que se dedican a delinquir son ellos. En mi opinión, esto solo está empezando. Es decir, creo que esto viene de antiguo y hay una cosa que lo he dicho y lo he escrito, por lo tanto nada impide que lo repita aquí. La existencia de estos hechos era conocida, estoy convencido, por el gobierno español. Y por eso 3 grandes reformas legales y otra cosa más. Una, la ley de medios, otra, la ley Begoña para tratar de suprimir las acusaciones populares y otra, la ley de acceso a la judicatura y reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La intencionalidad detrás de eso no era otra cosa que protegerse de esto. De ahí saltó el tema Leire, que habrán escuchado alguna cosa. Lo que estaban tratando de hacer era destruir a la UCO. Yo no soy amigo de la UCO. Es más, una de las causas esotéricas que se abrieron contra mí la abrió la UCO. No les voy a defender. Pero era evidente lo que se pretendía hacer. Y dentro de esa dinámica se pretendió sobornar a un fiscal anticorrupción, que es la única fiscalía que el fiscal general del Estado no controla. Dicho lo cual, yo creo que eran conscientes de lo que venía, no les fueron resultando las jugadas porque no tenían estrategia, por lo que sea, y ahora ha salido un primer informe y seguirán saliendo otros informes mucho más precisos, más concretos, que serán más ampliatorios y habrán sorpresas. Porque leyéndolo, llego a un punto donde me encuentro con el nombre del señor Illa y digo, uy, aquí falta información, pero llegará. Y llegará porque, fíjense por dónde, después de todo lo que llevamos escuchando estas semanas en contra de la UCO, sale el informe y no lo cuestionan.
¿Y saben por qué no lo cuestionan? Porque estamos todo el día escuchando desde hace 2 días audios donde están ellos hablando y están diciendo lo que están haciendo. No es como las deducciones que hacían de si éramos espías rusos, si teníamos una trama rusa, si Tsunami era una organización terrorista, no, que eran puras especulaciones. ¿Vale? Esto estamos escuchando. Ahora es lamentable las cosas que estamos leyendo y algunas son francamente repugnantes. Pero como aquí muchos peinan cana, yo no, pero muchos peinan cana, se acordarán de esas fotos de interview de Roldán en ropa interior con unas señoritas que me recuerdan a las conversaciones que estamos viendo en este momento, porque parece ser que es marca de la casa. Parece ser que es como una repetición de la historia. Que en un momento dado apareció un vídeo sexual de Pedro J. Ramírez y ahora tratan de hacer aparecer un vídeo sexual del fiscal anticorrupción, que tampoco es amigo mío. Pero miren por dónde las 2 veces pasa con gobierno socialista. Y yo, como abogado penalista, sé una cosa. El que ataca bancos solo ataca bancos. El que estafa solo estafa. El que hace vídeos sexuales siempre vuelve a hacer vídeos sexuales. Moltíssimes gràcies a tots, amics.